es cierto?, que tiene que ver con ejercicios que se utilizan grandes grupos musculares. Ojo que el aeróbico siempre es de mediana a baja intensidad, ¿ya?, para poder mantener un ejercicio continuo. Y después tenemos el otro que es de intervalo y este es de alta intensidad, ¿ya? Y tiene variaciones, como lo define el MinSal para la administración de este tipo de poblaciones. Fíjense que tiene variaciones definidas como 5 segundos, ¿no es cierto?, y entre 5 segundos a 8 minutos de duración del esfuerzo, durante toda esa gama. O sea, usted puede elegir hacer ejercicios que duren 5 segundos o hasta 8 minutos, ¿ya?, de duración, ya, con un 80-95% de la frecuencia cardíaca máxima, porque se supone que son ejercicios intermitentes, por lo tanto son de alta intensidad, porque luego tengo un periodo de recuperación, ya, por eso yo puedo utilizar alta intensidad. La aeróbico no puedo utilizar alta intensidad porque es continuo, no tengo espacio para recuperarme, por lo tanto tengo que tratar de, para no parar, como tiene que ser continuo, trabajar a intensidades medias o bajas. Ahora, las formas de que puedo definir, ¿no es cierto?, la intensidad, ya lo dijimos, por una parte puede ser la escala de Bohr, ¿no es cierto?, también la podemos definir a través de la frecuencia cardíaca máxima, como lo define acá, ¿no es cierto?, y los periodos de recuperación, porque recién lo que estábamos hablando de 5 segundos a 8 minutos tenía que ver con los periodos de trabajo. Los periodos de recuperación duran al menos lo mismo que el periodo de trabajo, ¿no es cierto? O si hice trabajos de 5 segundos de trabajo, 5 segundos de recuperación, al menos, ¿ya? O sea, de ahí para arriba puedo hacer 5 segundos de trabajo y 10 segundos de recuperación. Pero lo mínimo que tiene que durar el periodo de descanso tendría que ser lo mismo que dura el periodo de trabajo, ¿ya? Y el periodo de descanso, de recuperación, no necesariamente puede ser la inercia y el descanso y sin movimiento. Acá se define que esos periodos de recuperación también podrían ser activos y define que la intensidad para esos periodos podrían ir entre un 40 y un 50% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Entonces, varios conceptos hay acá que nos dice el MinSal, que podemos trabajar en una variedad de periodos de trabajo que van entre los 5 segundos y los 8 minutos. Que los periodos de recuperación, ¿no es cierto?, tienen que ser a lo menos lo mismo que dura el periodo de trabajo, a lo menos, significa que puede ser más, y que estos periodos de descanso no necesariamente son descanso, inercia, sino que también pueden ser periodos de recuperación activos que deberían de fluctuar entre un 40 y 50 de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Estamos? Ya. Y la duración aproximada de estas sesiones, ¿no es cierto?, cuando hablemos de ejercicios de intervalo de alta intensidad, va a durar entre 20 a 60 minutos. También, dentro de los tipos de ejercicio, clasifica los ejercicios de flexibilidad, ¿ya? Y pues los ejercicios de flexibilidad tienen que ver con ejercicios de estiramiento tanto estáticos como dinámicos, ¿ya? Así los considera, ¿ya? Y de facilitación proprioceptiva neuromuscular, ¿ya? También los considera dentro de los ejercicios de flexibilidad. Y por último, los de equilibrio balance, ¿no es cierto?, que ustedes saben cómo se define el equilibrio y quiénes son importantes, las articulaciones, pero principalmente los músculos, ¿no es cierto?, que van a tener que mantener esa armonía y ese balance dentro del ejercicio que se realiza. Entonces, el MinSal, cuando define qué ejercicio le vamos a aplicar a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, dice que estos son los tipos, ¿ya? Cuando veíamos la primera diapo que decía tipos de ejercicio, ¿qué fármaco vamos a utilizar? El MinSal dice que estos son los fármacos que podríamos utilizar en personas con esas patologías. La duración, ¿no es cierto? Vimos de que podríamos definir la duración que tiene una sesión en particular, que lo mínimo pueden ser 30 minutos, ¿no es cierto? Y cuando habla la OMS, la Organización Mundial de Salud, de cuánto es el tiempo que debe una persona dedicar al ejercicio, lo define en términos de cantidad de tiempo que tiene que hacer ejercicio a la semana, ¿ya? Entonces, dice que debería de hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio semanal, ¿ya?
Ahora, cuando yo digo esa cantidad de minutos semanales, lo lógico es pensar que podría ser 150, podría ser 3 sesiones de 50 minutos, ¿ya? Pero da ese término global para que se pueda distribuir como ustedes quieran, teniendo en cuenta que no podría durar la sesión menos de 30 minutos. Y la intensidad moderada, o también podría ser menos minutos cuando yo hago ejercicio continuo, puedo mantener un tiempo prolongado en la actividad física, no mucho tiempo tampoco, pero las intensidades que yo voy a lograr van a ser medianas a bajas. Sin embargo, cuando yo hago ejercicio intermitente, puedo lograr intensidades más altas. Sin embargo, el periodo efectivo, cuando de trabajo se realiza solamente en el periodo de trabajo, si es que el periodo de descanso lo tengo asociado a la inercia total. Porque si tengo asociado el periodo de descanso a descanso activo con actividad física, yo podría considerar todos los minutos como ejercicio efectivo. Pero cuando hago 1 minuto de trabajo y 1 minuto de descanso, si trabajo 10 minutos en esa dinámica, finalmente estoy haciendo solo 5 minutos de trabajo efectivo y los otros minutos los estoy descansando, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que cuando yo hago ejercicios intermitentes vigorosos, ahora, mientras más intenso es el ejercicio, mayores son los beneficios que voy a tener dentro de la actividad física. El problema es que yo no puedo tener ejercicio intenso por mucho tiempo, ¿ya? Cuando yo hago ejercicio intenso, todas las sustancias, ya sea lipolítica, ya sea la hormona de la felicidad y todas las sustancias que se secretan durante el ejercicio, mientras el ejercicio más intenso, la cantidad de sustancias que secretan es mayor. Si yo hago ejercicio más bajito, entonces voy a secretar poquitas sustancias. Si hago ejercicio intenso, voy a muchas sustancias. Y es cierto que cuando yo dejo de hacer ejercicio, las sustancias no se desaparecen de mi cuerpo, sino que siguen circulando, no se desaparecen de un rato a otro. Por lo tanto, cuando yo hago ejercicio de alta intensidad, hago el periodo de trabajo, si hago inercia, si no me muevo, igual siguen circulando todas las sustancias lipolíticas, qué sé yo, porque yo hice un ejercicio muy intenso, por lo tanto salió mucha cantidad de sustancias, ¿no es cierto?, beneficiosas. Y igual cuando yo hago un ejercicio intenso y termino, puede pasar 1 hora que todavía andan circulando sustancias lipolíticas, todavía sigo quemando grasa y todavía sigo siendo feliz, sintiendo todas esas sensaciones que tienen relación con la secreción de sustancias que produce el ejercicio, ¿ya? Entonces tener claro que cuando yo defino periodos de trabajo de ejercicio, si los trabajo en ejercicio continuo y en intensidades bajas, tiene que ser, ¿no es cierto?, unos 30 minutos, pero si yo estoy hablando que estoy haciendo ejercicio vigoroso, podría hacerlo de menor cantidad, porque finalmente las sustancias que voy a secretar van a ser mucho mayores a las que realizara en términos de ejercicio más bajo. Ahora, en términos prácticos, se define que el ejercicio debe durar 30 minutos como mínimo, pero hay excepciones. Se ponen siempre de moda esos ejercicios que salen, que lo hacen ustedes por YouTube, que son ejercicios que duran 10 minutos y que son intensos, ¿ya? Entonces, también es beneficioso, pero esos ejercicios son para personas jóvenes, para personas con acondicionamiento. No voy a poner una persona sedentaria, que la mayoría de los chilenos, ¿no es cierto?, hacer este tipo de ejercicios, porque lo mejor es que sean ejercicios aeróbicos cuando son personas sedentarias, que tengan una continuidad, que tengan una periodicidad, ¿ya? Porque estos ejercicios son como un poco comerciales, estos que son cortitos, que yo lo puedo hacer si además tengo una rutina paralela donde salgo a trotar, salgo a caminar y quiero hacer además algo más, ¿no es cierto? Entonces hago esto que es cortito, rápido, que no me quita mucho tiempo. Pero indicar a una persona sedentaria este tipo de ejercicio y nada más no es muy saludable, ¿ya? Lo mejor es que sean ejercicios de tipo aeróbico. Duración. Entonces tenemos la duración, ¿no es cierto?, que tiene que ver cuánto dura cuando yo quiero administrar un programa y quiero saber cuánto va a durar la sesión. Generalmente la sesión tiene que durar, en términos clásicos, 30 minutos, pero yo también podría definir que dure 1 hora, si hago, a ver, lo mejor es hacer 3 veces a la semana, lo más clásico. Pero si yo voy a hacer a lo mejor 5 veces a la semana, podría definir que
que dure menos, ¿ya? La sesión de ejercicio, porque recuerden que la OMS define la prescripción y la cantidad de ejercicio en términos de tiempo y lo define en términos de la suma total, ¿ya? No la define en términos de duración de cada sesión, sino que al final de la semana la cantidad de ejercicio que yo realice sume, ¿no es cierto?, 150 o 300 minutos semanales, ¿ya? Sin embargo, lo más saludable es que sea una duración equitativa, que no sea menor a los 30 minutos, ¿no es cierto? De ahí para arriba, todo lo que quieran, no, el exceso de ejercicio no daña. La intensidad, que como la vimos, ¿no es cierto?, tenía varios tipos de poder describir intensidad, algunas muy simples, dentro de la frecuencia cardíaca, varios tipos y formas de describir ejercicio. Y también lo podríamos hacer a través de la escala de Borg, que es un recurso que nos permite tener un feedback de cómo se está sintiendo la persona durante el ejercicio. Además de eso, de toda esa prescripción, nosotros si hacemos una mirada longitudinal a lo que va a venir hacia adelante, tenemos que tener claro que esta sesión y esta prescripción tiene que tener una progresión. No puedo pasarme 3 meses haciendo ejercicio a una misma intensidad, ¿ya? Lo que yo necesito es ir progresando, tratar de trabajar a más intensidad, porque mientras trabajo a mayor intensidad, mayores son los beneficios, pero esta subida de intensidad tiene que ser, por supuesto, saludable, ¿ya? Entonces, la progresión en el entrenamiento es necesario que exista para poder producir cambios biológicos en la persona, para que la persona vaya mejorando, ¿ya? Y eche mano a todas lo que nosotros sabemos que son los beneficios por efecto del ejercicio, ¿ya? La progresión del ejercicio debe ser gradual, porque si yo subo muy bruscamente, la persona no lo tolera, se siente mal, abandona, ¿no es cierto?, la sesión o la terapia o el programa, ¿ya? Es importante que esta progresión esté programada, ¿ya? Yo no puedo hoy día se me ocurrió que voy a subir, no. En un programa de ejercicio tengo que tener definida en qué momentos de ese programa, mínimo 3 meses un programa, voy a definir progresión, ¿ya? Y las progresiones pueden ir en función de varias cosas, ¿eh? La progresión puede ir en función de la intensidad, que es lo primero que uno se le ocurre, ya cómo voy a aumentar la cantidad de ejercicio, voy a mejorar la performance, porque además yo hago ejercicio para mejorar el fitness y la performance. Por lo tanto, yo voy a mejorar, ¿no es cierto?, y a progresar, puede ser en función de la intensidad. Si trabajaba entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, entonces ahora voy a subir entre el 70 y entre el 50, 60 y 70, por ejemplo, ¿ya? Pero también podría aumentar y progresar si yo trabajo por más tiempo una sesión. Hacía 30 minutos, ahora voy a hacer 45 minutos, ¿ya? O también podría aumentar la frecuencia. Todos los parámetros que tienen que ver con la prescripción se pueden ir aumentando. Hacía ejercicio 3 veces a la semana, ahora voy a hacer 5. Hacía ejercicio una vez al día, ahora voy a hacer 2. ¿Ya? Por lo tanto, la progresión no solamente tiene que ver con la intensidad. Sí, o si yo trabajaba intermitente y trabajaba 1 minuto de trabajo, bueno, acá el MISAL dice que es mínimo el descanso, lo mismo que es el trabajo, pero saliéndose de lo que dice el MISAL, yo podría hacer siempre 1 minuto de trabajo y 1 minuto de descanso, y podría progresar si yo hago 1 minuto de trabajo y 30 de descanso, por ejemplo. También estoy progresando, ¿ya? Entonces, lo que quiero que les quede claro es que la progresión no tiene que ver solamente con la intensidad, que tiene que ver con otros parámetros más que también significan un progreso. Y luego puedo hilar más fino y decir que, no sé, pues en la elongación, elongaba y mantenía 10 segundos, ahora mantengo 20 o 30. O si hacía un ejercicio de salto y saltaba, no sé, 15 centímetros, ahora saltan 30. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con aumento y progresión del ejercicio, y eso tiene que tenerlo claro, que tiene que ir para poder ir consiguiendo avances en un individuo, específicamente en los parámetros que yo voy a medir, que tienen que ver con la coordinación, con el equilibrio, con la potencia, con la fuerza, con la resistencia. Tengo que ir progresando en la demanda de ejercicio que yo le voy a plantear, ¿ya?
Es importante, bueno, acá, que todos los incrementos que se realicen no sobrepasen, así como tips, el 10% de lo que se realizaba antes, ya sea en intensidad, ya sea en tiempo, ya sea en descanso, etcétera, que no sea más del 10% para no producir progresiones muy bruscas, que podamos provocar fatiga, ¿no es cierto? Y sensaciones desagradables en los individuos que están recibiendo el ejercicio. Los riesgos que tenemos asociados a la actividad física son los que todos conocemos, principalmente cardiovasculares, que están asociados siempre al ejercicio vigoroso, ¿ya? El ejercicio vigoroso tiene algunas situaciones que hay que resguardar, por eso que el ejercicio vigoroso en personas sedentarias siempre tenemos que hacerlo, ojalá con periodos de descanso, para no exigir a la persona, y cuando hay personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular, si lo vamos a integrar a algún tipo de ejercicio vigoroso, entonces es necesario sí o sí que tenga un certificado médico que está apto para hacer ejercicio, y general incluso para el aeróbico, una persona que es sedentaria, igual es bueno y beneficioso para ustedes que tenga alguna certificación, porque hay algunas personas que dicen que son súper sanas, que no tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen colesterol, dicen, y no sé si ustedes la han conocido y usted le pregunta, ¿y hace cuánto tiempo que no va al médico a hacerse un examen? No se acuerdan. Entonces, claro, alguien que no se ha hecho un examen y no se ha hecho una evaluación, obviamente no sabe que a lo mejor es súper hipertenso, es súper diabético, pero si no se ha evaluado, entonces no se sabe. Entonces, es importante esa evaluación para el resguardo y la tranquilidad del trabajo de ustedes. Bueno, importante por supuesto cuando uno va a trabajar es la anamnesis, la actual y la remota, porque ahí aparecen algunas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿ya? Más riesgo musculoesquelético, cuando yo exijo un músculo más allá, si no paso por las etapas del trabajo muscular, como son la preparación, el calentamiento, la elongación, ¿no es cierto? Claro que puedo tener riesgo, ¿no es cierto? Las personas que no hacen actividad física regular, esa persona el del fin de semana, que solamente hace ejercicio el domingo y se da la vida por ganar el partido. Ya, ese es súper poco saludable y es súper riesgoso, ¿ya? Porque desde el punto de vista cardiovascular y por supuesto desde el punto de vista del aparato locomotor, porque todas las estructuras no están adecuadas y adaptadas a la demanda que le dan una vez a la semana, ¿ya? Lesiones, las típicas desde el orinquince, la tendinitis, bursitis, ¿han visto esos memes que salen de los que juegan pádel? Que tipos que los que juegan pádel siempre se verían de algo, porque el pádel es un juego como fácil, encuentro yo, fácil, no es demandante. O sea, yo veo a algunas personas obesas, yo digo, mentira que juegan pádel, y son buenísimos para jugar pádel. Entonces, no requiere una condición física importante, por lo tanto todo el mundo puede jugar pádel. Y entonces todo el mundo, gente que era muy sedentaria, se pone a jugar pádel y colapsa. Tipo que colapsa en algún momento. Las tendinitis, dice que nosotros David debería estar poniendo los traumatólogos están felices porque todo el mundo haciendo pádel y todo el mundo con muchas lesiones, ¿ya? Entonces es importante, ¿no es cierto? El hacer si hacen pádel y juegan pádel una vez a la semana, bueno, deberían de hacer dentro de la semana otros ejercicios más, ¿no es cierto? Que sean sinérgicos con esta demanda que hacen una vez por semana. Ya, entonces, el MinSal dice que lo hipertenso hay que tener alguna consideración. Ya, por ejemplo, acá nos muestra un semáforo donde nos dice rojo cuando no deberían hacer ejercicio o tener mucho cuidado con esas personas. Entonces, las personas que tienen una presión arterial en reposo igual o mayor a 180/110, ¿no es cierto? O tienen una hipertensión arterial severa, no controlada, es importante que
sea controlada, por supuesto, y si va a hacer ejercicio, tiene que estar usted muy pendiente de estar controlando su presión arterial y además solo ejercicios aeróbicos en estas personas, ¿ya? Porque hay personas que son hipertensos, toman medicamentos, sin embargo a veces no logran controlar bien esa hipertensión y para poder llegar a eso le indican ejercicio. Bueno, a esa persona ejercicio solo aeróbico, ¿ya? Si tiene una presión de 220, mayor a 220, la sistólica, y la diastólica mayor a 105, ¿no es cierto? O también personas que durante el ejercicio hace una hipotensión, a ellos hay que cesar inmediatamente el ejercicio, ¿ya? Amarillo, personas con presión arterial mayor o igual a 160/100, preferir, no es como el otro que sí o sí tiene que ser ejercicio aeróbico, preferir el ejercicio aeróbico, o sea, puedo matizar con ejercicio de otro tipo, pero evitar el fenómeno de Balzar. ¿Cuál es el fenómeno de Balzar? ¿Quién sabe? Levanta la mano. Correcto, esa que es típico, yo sé que acá muchos entrenan y hacen pesa. Cuando yo hago pesas en el periodo, ¿no es cierto?, más demandante, tengo que hacer la fuerza en expiración. Lo típico y lo normal y lo natural es porque además me da la sensación que voy a hacer más fuerza, es que yo lo hago en la apnea y cierro todos los compartimentos y genero presión interna. Y eso psicológicamente pienso que me va a ayudar a mantener el peso. Sin embargo, lo que hace es que tu presión aumente, ¿ya? Y por lo tanto, en estas personas que son hipertensas, yo no puedo hacer que aumente la presión. Por lo tanto, en todas las personas deberían de hacer ejercicios sin valsalva, no sé, en expiración, pero estos más, ¿ya? Por lo tanto, si a mí se me ocurre en los hipertensos trabajar contra resistencia, aunque sean, estamos hablando de contrarresistencias medianas a altas, ¿no es cierto?, preocuparme de que siempre los ejercicios lo hagan en expiración, cosa de no generar un aumento de la presión interna. Entonces, expirando, que yo lo vea cuando está haciendo el ejercicio, expiración. Y en el caso de las personas con presión arterial, ¿no es cierto?, normal, ¿no es cierto?, y hay que ver que esté de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, no hay limitaciones con el ejercicio que vamos a ver a continuación. Entonces, la recomendación para personas con hipertensión arterial, en cuanto al tipo de ejercicio, el aeróbico, la resistencia muscular y la flexibilidad son los que van a estar indicados. En el aeróbico, ¿cómo son los ejercicios aeróbicos? Grandes grupos musculares, actividades prolongadas, recuerden que es de baja a mediana intensidad, ¿no es cierto? Ahí está la intensidad moderada, ¿ya? Y ejemplo, los que todos conocemos. La resistencia muscular, las máquinas de peso, las bandas elásticas o el propio peso corporal. Está desde la más exigente a la menos exigente. Y la flexibilidad, los estiramientos, el yoga, balance, ya, cuidado con las personas mayores que tienen problemas de equilibrio. La intensidad para todos es moderada, tanto el aeróbico como la resistencia muscular, y en la flexibilidad no exagerar, y cuando haya disconfort, cuando estén haciendo la ocasión, hasta ahí nomás, no continuar. Duración, ¿ya? De igual o mayor a 30 minutos por día, ¿ya? De ejercicio continuo o acumulado en el caso que estemos hablando de un sedentario, ¿ya? Sí, hay algunas personas sedentarias que no pueden hacer más de 10 minutos de ejercicio, aunque sea caminar, ¿ya? Por lo tanto, en esas personas le vamos a solicitar de que sume esos 10, por ejemplo, sume 30 minutos de ejercicio, pensando en que va a haber una progresión y que yo le voy pidiendo que ya no sean 10 y 10, sino que van a ser 15 y 15, y luego 20 y 20 quizá, y luego 30, ¿ya? La resistencia muscular, 2 a 4 series de 8 a 12 repeticiones con los grupos musculares más grandes. Y el estiramiento, que puede variar entre los estiramientos estáticos, por supuesto, de 10 a 30 segundos de mantención, ¿ya? Y 2 a 4 repeticiones para cada ejercicio. Y balance, ejercicio
ejercicio de balance, de equilibrio libre. Y la frecuencia, lo mínimo en el aeróbico son 3 a 7 días por semana, con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio. Lo mismo en la resistencia muscular y lo mismo en la flexibilidad. En los diabéticos, ¿qué tenemos que poner atención? Rojo, cuando tengamos, porque en los pacientes diabéticos tenemos que controlar la glicemia, cuando comience el ejercicio, antes de hacer el ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, el glicemia bajo los 90 milímetros o sobre los 250, ¿no es cierto? No podríamos hacer ejercicio. Los diabéticos hay una particularidad que tiene que ver con los problemas que tienen de circulación en las vías, en el sector periférico y la producción de heridas, ¿ya? Y a veces suele suceder que el ejercicio, porque no están con el calzado adecuado, etcétera, puede provocar heridas, ¿ya? Es importante que tengan una evaluación de los pies cuando las personas van a partir por el ejercicio, e incluso se sugiere que al término de la sesión también hay una evaluación para ver si hubo un enrojecimiento o alguna lesión, que habría que tenerla en la mira, ¿no es cierto?, en los próximos días y en la siguiente sesión. Amarillo, precaución, historia de hipoglicemia durante el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una hipoglicemia y está haciendo ejercicio? ¿Qué es lo que hace la señorita que está al lado de la llama que está quedando niña? ¿Qué hace usted si está en una sesión y alguien le da una hipoglicemia? Sale arrancando, ¿cierto? Algo dulce, correcto. ¿Y cómo sé que alguien está en hipoglicemia? ¿Alguien visto a alguien en hipoglicemia? Se ponen pálidos, sudan, generalmente se van al suelo, ¿no es cierto?, que tratar de filmarlo. Y eso no es común, pero no piensen que, o sea, no se da todas las veces, pero se da cuando uno hace el trabajo con personas sedentarias, porque son personas que no hacen nada de ejercicio, con suerte se mueven durante el día. Los oficinistas pasan todo el día sentados, entonces de repente ponerlos a caminar, entonces pueden generar hipoglicemia. Nosotros tenemos que estar atentos siempre a mirarle la cara a las personas, qué cara tienen cuando empiezan a ponerse pálido, tirando para verde. Hay que rápidamente reaccionar, poner una silla, sentarlos, porque se van al suelo, ¿ya? Y se siente muy mal y ustedes tienen que tranquilizarlo porque eso va a pasar. Hay pastillas de glucosa, una barrita de cereal, alguna cosa, los saca de eso rápidamente, ¿ya? Y cuando estamos con glicemia, el ejercicio ideal entre 150 y 250 podríamos realizar el ejercicio, ¿ya? ¿Qué dice el MinSal de qué ejercicio le vamos a hacer a estos sujetos con diabetes? Dice que el aeróbico, la resistencia muscular y la flexibilidad. Ahora, en los tipos de ejercicio, bueno, el aeróbico, como ustedes saben, los ejercicios de larga duración, de intensidades medias a bajas. Dice que también puede hacer entrenamiento de alta intensidad. Ya recuerden que el diabético puede no ser hipertenso, pero es común esa conjunto, ¿ya? Por lo tanto, estoy hablando con el diabético que es solo diabético, porque si tengo un diabético que es hipertenso, entonces el otro también, entonces hay que considerar los dos, ¿ya? Resistencia muscular, puedo hacer máquinas de ejercicio, banda elástica y el peso corporal, por supuesto. Y lo mismo la flexibilidad del balance, yoga y otros ejercicios de equilibrio. Acá, como son diabéticos, no son hipertensos, pueden hacer ejercicio moderado a vigoroso, ¿ya? Y en el caso de la flexibilidad, hasta pequeño disconfort o balance leve o a moderada intensidad. La duración dice que tiene que durar al menos de 150 a 300 minutos, ¿no es cierto?, semanales, de intensidad moderada vigorosa, y de 75 a 150 minutos semanales si es intensidad vigorosa. Entonces, ahí nos damos cuenta que cuando la intensidad es vigorosa, los tiempos se pueden acortar. Cuando la intensidad es mediana, los tiempos se tienen que alargar, ¿ya? Y
a depender, por supuesto, del nivel de fitness de los individuos, porque puedo tener un diabético sedentario, y puedo tener un diabético que haga mucho ejercicio también, ¿ya? Por lo tanto, estas son cosas generales y más bien enfocados a la media de la población chilena, donde el 80-90% sedentario. En el caso de la resistencia muscular, 8 a 10 ejercicios, completando una a 3 series, o sea, 8 a 10 repeticiones, completando una a 3 series y de 10 a 15 repeticiones. 8 a 10 ejercicios diferentes, perdón, completando de una a 3 series y cada serie de 10 a 15 repeticiones. Estiramiento puede ser el estático o el dinámico, de 10 a 30 segundos, 2 a 4 repeticiones. ¿Ya? Ahí no. Y finalmente la frecuencia, lo mismo que el otro, de 3 o 3 veces a la semana o todos los días, que no hayan espacios 2 días consecutivos en ejercicio. Yo tengo que irme a una reunión, ¿verdad? Voy a hacer 15 minutos más de clase. 2 más días a la semana en caso de la resistencia muscular, y idealmente que no sean días consecutivos. ¿Ya? Recuerden que cuando hago ejercicio muscular tengo que evitar la sobreexigencia, y por lo tanto ¿puedo hacer ejercicios todos los días de musculación? Sí, pero no puedo trabajar en el mismo grupo muscular que trabajo el día anterior. Sí. Entonces, y de flexibilidad igual o mayor a 2 días o 3 días por semana, y lo mismo en balance. Después tenemos otra población que tiene que ver con dislipidémicos. ¿Quiénes serán los dislipidémicos? ¿Quiénes son los dislipidémicos? El MISAL definió ejercicios particulares para ellos. Los dislipidémicos son los que tienen alterado el colesterol, o sea, tienen el colesterol malo, alto, y el bueno, bajo, ¿ya? Por lo tanto, puedo tener un sujeto que es hipertenso, diabético y dislipidémico. Sí, puedo tener muchos, generalmente, ¿ya? Entonces, estos son para los dislipidémicos que no son ni hipertensos ni diabéticos, ¿ya? El tipo de ejercicio: actividades prolongadas, rítmicas, grupos musculares, caminar, ejercicio, ciclismo, resistencia muscular, no hay problema con la máquina, con los pesos, con el peso corporal. Y la flexibilidad estático-dinámica con el estiramiento, no hay problema. La intensidad del aeróbico moderada, la de la resistencia muscular moderada vigorosa, y el estiramiento hasta un periodo de confort de 30 a 60 minutos diarios, y para mantener o perder peso de 50 a 60 minutos o más. La resistencia, 2 a 4 series, 8 a 10 repeticiones de fuerza, y si quiero tonificar, 2 series de 12 a 20 repeticiones. ¿Ya? El estiramiento estático, lo mismo, de 10 a 30 segundos, más de 5 días a la semana para maximizar el gasto calórico en el caso del ejercicio aeróbico. La resistencia muscular, 2 a 3 días, y la flexibilidad mayor a 2 a 3 días. Luego tengo los obesos. Los obesos, que ustedes conocen, el trabajo que saben prescribir específicamente para los obesos, y estas actividades están definidas como aeróbica, resistencia muscular y flexibilidad. En la aeróbica, lo mismo que las anteriores, prolongada, rítmica, algunos ejemplos. Acá en la resistencia muscular prevalecen las máquinas de resistencia y pesos, ¿ya? Acá no le indica el MISAL que pueden hacer ejercicio con elástico o puede ser ejercicio con el peso corporal. Se pone más duro y le dice máquinas con pesa o pesos libres. Estático y dinámico en el caso de la flexibilidad o ejercicio proporcional. La intensidad inicial moderada, pero la cosa es que vaya progresando en intensidad. En el caso de la resistencia muscular, del 60 a 70% de un RM, para ir aumentando fuerza y masa muscular, y el estiramiento por presión y confort. Antes, la indicación de ejercicio para las personas obesas era exclusivamente, y para todos en general, era aeróbico. Era pensado que le iba a poner un anaeróbico o le ibas a hacer ejercicio completo. Hoy día está cada vez más entrando el tema del ejercicio de musculación para los sujetos obesos, por supuesto de manera intermitente, con no pesos muy grandes y porcentaje, ¿no es cierto?, de la RM, y
¿Y por qué creen ustedes que ahora está más de moda o está entrando el ejercicio de musculación para los obesos? Primero que un obeso generalmente, muy pocas veces, es obeso solo. Siempre es obeso con otras comorbilidades. ¿Como cuáles? ¿Ah? Diabetes, hipertensión, ¿ya? ¿Y qué cosas hacía el ejercicio en los músculos? Que nosotros aprendimos que había unas sustancias nuevas que habían descubierto y que eran súper buenas para muchas cosas. Las mioquinas. Por lo tanto, cuando yo hago más trabajo muscular, genero, no sé, secreto más mioquinas, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, no como antes, que no podían hacer los obesos trabajo de musculación, hoy día ya cada vez está más entrando el trabajo de musculación, el trabajo mixto, aeróbico con musculación, ¿ya? Entonces, estiramiento pequeño de confort, la duración en el aeróbico 30 minutos diarios, completando 150 por semana, aumentar, ¿no es cierto?, hasta 60 minutos diarios para ir progresando, ¿no es cierto?, hasta 250 semanal. Y en el caso de la resistencia, 2 a 4 series, 8 a 10 repeticiones de fuerza para cada grupo muscular grande. Y el estiramiento estático de 10 a 30 y de 2 a 4 repeticiones cada ejercicio, ¿ya? ¿Cuál es el estiramiento más efectivo, el estático o el dinámico? ¿Cuál es el estiramiento más efectivo, el estático o el dinámico? Acá dicen estático, ¿qué dice el resto? Dinámico. ¿Cuál es el estático y cuál es el dinámico? ¿Saben? ¿Ah? Antes, cuando yo era chica, mucho tiempo atrás, cuando hacíamos en educación física, se llama educación física todavía, ¿no? Hacíamos elongaciones y se hacía así, incluso el día lunes, cuando estaba helando, el primer día nos faltaba el que le gustaba hacer ejercicio, y hacíamos así, 1, 2, 3, ese es el dinámico, el que hace insistencias. Pero es mucho más efectivo el estático, ese que voy y me quedo ahí pegado. 10 a 30 segundos, ¿ya? El dinámico no se usa mucho ahora, ¿ya? Bien. En el caso de la frecuencia, mayor o igual a 5 días por semana para maximizar el gasto, por supuesto, 2 a 3 días en el caso de la resistencia muscular y mayor a 2 a 3 días en el caso de la flexibilidad. Ahora, algunos tips. Nosotros sabemos que estas personas que son con enfermedades crónicas transmisibles, lo más probable, en un 99%, es que sean sedentarios, ¿ya? Y que no sean sedentarias, yo las tengo que convencer de que entren a este sistema del ejercicio saludable, ¿ya? Por lo tanto, van a buscar todo, siempre va a haber una excusa, yo me imagino, bueno, acá, ¿cuánto hace el ejercicio regular acá? Levante la mano. Mentira, tanto que ha bajado, se enteran más. Ya, entonces todos los demás seguramente que dicen alguna de las excusas que vamos a mostrar ahora, seguramente que las da para no hacer ejercicio, ¿ya? Entonces, cuando yo no tengo el hábito de hacer ejercicio, ya hay algunas tips de indicaciones para que entren a este programa y no se salgan, porque la deserción en los pacientes sedentarios que comienzan con un programa de ejercicio es altísima. Así que no se frustren si tienen, toda la gente sabe que es bueno hacer ejercicio. Uy, me está quedando. Carlita no la había visto. Todos saben que es bueno comer saludable, todos saben que es bueno hacer ejercicio, todos sabemos, ¿no es cierto? Pero no lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy ya me concienticé, y lo primero que hago, ¿no es cierto? Tengo muchas ganas, hablando de la ascensión, tengo muchas ganas de hacer ejercicio y dicen, hoy vamos a hacer ejercicio, entonces toda la gente se inscribe, no, 30. 3 meses de ejercicio va a terminar con 3. Y no es un fracaso, es así. No se sienta fracasado porque le bajó, es así, ha sido siempre así, porque cuesta mucho mantener a las personas haciendo ejercicio. Hay mucha gente que sabe que es bueno el ejercicio y va al gimnasio y paga el mes. Y va una vez y no va más, pero se sintió súper bien. Cuando
se dio cuenta que estaba haciendo algo, pagando al final, porque es fácil pagar, pero ir, sudar, ¿no es cierto? Eso es difícil, ¿ya? Ya, entonces, algunos tips para que no tratemos de minimizar la deserción. Buscar un partner, ¿ya? Cuando se es sedentario, a veces es bueno ir con alguien más, y a veces "Ay, no quiero ir, no vamos", entonces vámonos, ¿ya? Importante comenzar con baja intensidad, ¿ya? Un sedentario que va a la primera clase y queda sofocado, no puede más, no va a volver, ¿ya? Por lo tanto, siempre repetir con intensidades bajas. Decirle que lo complemente con situaciones cotidianas, porque el sedentario que siente que ha progresado es una motivación extra. Por ejemplo, el sedentario que va a hacer ejercicio, ya lleva un mes haciendo ejercicio y vive en el 5.º piso y se da cuenta que ya no le cuesta tanto subir, es una motivación para él, ¿ya? Si yo le digo, mire, ahora va a dejar el auto más lejos, entonces usted se va a ir caminando a su trabajo y se va a devolver o caminar más. Cuando típico que dice, hoy fue una fiesta, me la bailé todo, no me cansé, ya, esas son cosas que a las personas le hacen seguir, le hacen sentido, le hacen motivación, porque la mayoría va porque quiere bajar de peso y la baja de peso a veces no se da de manera como uno espera, ya, por lo tanto eso les motiva. Pero si yo voy viendo otras cositas que sí me hacen sentido, que me hacen sentir bien, y eso hay que realizarlo, ¿ya? Fijar una meta, eso es bueno también. Por ejemplo, o que yo voy a lograr caminar 1 kilómetro, o voy a lograr trotar 3 kilómetros, voy a lograr ir a una corrida, voy a lograr trabajar para algo. Importante que la meta sea realista, porque no voy a querer hacer una meta que no voy a lograr nunca, me voy a frustrar y no voy a seguir, ¿ya? Marcar en mi calendario cuándo tengo que ir a hacer ejercicio, aunque no se me olvide, ¿ya? Y que no pasen más de 2 días, es importante, sin hacer ejercicio, ya, para no perder la dinámica, ya, la periodicidad. ¿Cómo convertir las excusas en soluciones? ¿Ya? Siempre hay excusas, lo que le diría recién. La típica es no tengo tiempo para el ejercicio. Pero yo puedo salir a caminar y dar una vuelta a la manzana, o a trotar, ustedes que son, yo puedo salir a trotar, a donde sea, ¿no es cierto? Acá igual está bonito para trotar, la playa está lindo para trotar. Entonces, ¿cómo no va a tener cuánto? ¿1 hora? Seguro que se gasta 1 hora haciendo cualquier cosa menos importante que hacer ejercicio. Por lo tanto, incentivar, ¿no es cierto?, hacer a partir con 10 minutos, ¿no es cierto?, hacer ejercicio aunque sea caminar, ¿ya? Toma mucho tiempo dar resultados. Claro, encontrar los resultados que yo estoy esperando seguramente sí, pero por ejemplo los diabéticos, si yo le tomo la hemoglucotest y le digo vaya a caminar, y cuando le tome el hemoglucotest de nuevo va a haber bajado, ¿ya? Entonces hay cosas que, claro, hay que tener el equipo, pero hay cosas que se pueden observar inmediatamente cuando yo hago ejercicio. No es divertido, a algunos les gusta, me encuentran fome, pero hay que buscar la actividad que a mí me guste, porque no a todos les gusta hacer pesas, no a todos les gusta hacer spin, no a todos les gusta hacer el otro, no a todos, ¿no es cierto? Hay que buscar cuál es la actividad que me motiva para encontrar y esa, ¿no es cierto?, tratar de mantenerla, ¿ya? Importante probar varias actividades antes de matricularse con ella. Cuesta mucho dinero. Claro, si voy al gimnasio, seguramente me va a costar mucho dinero, pero yo puedo hacer ejercicio. Arica es una ciudad privilegiada, yo puedo hacer ejercicio todos los días. No hay lluvia, no hay contaminación, nada. Entonces, la actividad física es gratis. Estoy muy viejo, nunca es demasiado tarde para empezar a ser más activos. Los adultos mayores, cuando hacen encuentros de todos los adultos mayores de Arica que hacen actividad física, solo más tocan música y todos bailan. Los adultos mayores les encanta hacer actividad física y algunos nunca habían hecho en su vida y se quedan fascinados por la actividad física. Estoy en muy mal estado físico. Esa es la peor de las excusas, ¿ya? Principalmente para un kinesiólogo. Porque claro, estoy en muy mal estado físico. Si voy a un gimnasio comercial y me hacen ejercicio
ejercicio acrobático, todo, no voy a poder hacerlo, claro que me voy a sentir, pero si yo voy a un kinesiólogo que va a adaptar, que va a prescribir un ejercicio para mi situación, esa no es. ¿Ya? Porque estoy en mal estado físico. O sea, mejor que esté en mal estado físico porque los efectos van a ser mayores. ¿Ya? Bueno, en el caso de un diabético, protegerse los pies, entonces utilizar el medio del botón, zapatos adecuados, beber abundante líquido, en el caso de los diabéticos, medir el azúcar, por supuesto, los niveles que vimos. Revisar los pies. Dudas, consultas. Arreglé para los que llegamos después, arreglé la programación de las cátedras, por lo tanto ya está definido clases la semana, clases la próxima semana, prueba la primera semana de junio, la primera de junio.